Quedamos hablando en el punto anterior, en el segmento anterior, de la evacuación del artículo 400. Y decía yo en esa oportunidad de que si la prueba deberá practicarse, dice en una primera 400, en el mismo lugar del juicio, en la misma competencia territorial, ¿okay? Se contarán primero los días transcurridos en el tribunal después del acto de emisión. ¿Cuántos días han transcurrido? Mientras tú consignas las copias fotostáticas para que sea certificada la comisión, etcétera, etcétera, se elabore el oficio, se firme por el tribunal y salga al juez distribuidor. El distribuidor, al llegar al juez distribuidor, ¿okay? Ahí se paralizan los lapsos que están corriendo, llega el distribuidor lo envía al tribunal comisionado. El comisionado, al recibirlo, ¿okay? Empieza al día siguiente a contar los lapsos en ese tribunal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el legislador? Bueno, o por qué se exige esos cómputos de tiempo. Porque el tiempo de evacuación de la prueba nunca, en el comisionado, nunca podrá ser mayor de los 30 ordinarios de evacuación. Por eso es que se exigen estas reglas. ¿Ok? Entonces, dice aquí el ordinal primero que la salida del despacho del juez para la comisión exclusive y los que faltan el lapso por los días que transcurran en el tribunal comisionado. Recuerden ustedes que cuando fue promulgado el código no existía la figura del juez distribuidor, por lo tanto aquí lo computan como rápido, pero la jurisprudencia ha aclarado que el tiempo que está entre que se envía el distribuidor y el distribuidor al tribunal de causa es ahí el tiempo de evacuación, esos tiempos, esos lapsos que están corriendo, se suspenden. Por los días que transcurran en el tribunal comisionado a partir del día siguiente en que recibe la comisión. El día Q, después recibido la comisión, empiezan a correr nuevamente los tiempos que tiene el tribunal comisionado, que no podrán ser mayor de 30 días, más los contados, lo que corrieron aquí, mientras tú consignaste la fotocopia para la certificación, etcétera, 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 hasta que concluye la evacuación de la prueba en el tribunal comisionado y es devuelta al tribunal de causa. El segundo es un poquito más complicado, porque aquí estamos hablando de cuando la comisión es para un tribunal fuera de la circunscripción judicial del tribunal. Y aquí entramos a estudiar o a recordar algo que ustedes conocen, que es el término de la distancia que está contenida en el artículo 205, si no me equivoco, del Código de Procedimiento, exactamente 205, que habla del término de la distancia. Dice, el término de la distancia deberá fijarse en cada caso por el juez, tomando en cuenta la distancia de un poblado a poblado, de ciudad a ciudad, y las facilidades de comunicación que ofrezcan las vías existentes. Sin embargo, la fijación no puede exceder de un día por cada 200 kilómetros, ni ser menor de un día por cada 100. En todo caso, dice el 205, en la distancia sea inferior al límite mínimo establecido en este artículo, se considera siempre un día de término de la distancia. Si es menos de 100 kilómetros, siempre va a ser un día de término de la distancia. Por ejemplo, la circunscripción judicial del Estado Miranda, en materia del municipio de Huacaipuro, del Estado Miranda, los jueces de Caracas no tienen, o los jueces del área metropolitana de Caracas no tienen competencia en los teques, porque la área metropolitana llega hasta el kilómetro 7 de la carretera panamericana. De ahí en adelante ya es competencia de los jueces de Los Alias, del municipio de Los Alias o del municipio de Huacaipuro y los jueces de distancia de esa circunscripción judicial. De hecho, hay un circuito que ustedes conocen, pues, o que deben conocer en materia de la zona cercana, pues, lo que llaman los altos meraninos, como son los teques. En este caso, son menos de 100 kilómetros. De aquí a los teques creo que hay 15, de aquí a La Guaira hay 25, al estado de La Guaira, que ahora, estado Vargas, pues ahora La Guaira, y a Macuto, esa zona, los tribunales de parroquia, de municipios que hay en esa zona, o los tribunales de instancia que se pueda mandar una comisión, son 25 kilómetros, digo, más no llegan más de 30, 35 kilómetros, por lo tanto hay menos de 100 kilómetros y por lo tanto va a ser un día de término de la distancia, tal como lo dice el artículo 205. Dice el ordinal segundo del 400, si las pruebas que hubieran de evacuarse fuera del tribunal de juicio se contarán a partir del acto de admisión, primero, aquí la cuenta es diferente, primero desde el acto de admisión, el término de la distancia del tribunal de la causa al tribunal comisionado. Mientras esté el término de la distancia, no se computa el lapso de los 30 días, ese lapso se paraliza, ¿okay? Hasta que llega al tribunal comisionado. El comitente envía al comisionado y ese tiempo va a paralizarse allí
en el tiempo que dure el término de la distancia. Ejemplo concreto, Maracaibo. Maracaibo son 800 kilómetros, si son 200 kilómetros por día son 4 días el término de la distancia. Si tú envías por MRW una comisión o por un courier, una comisión a Maracaibo, si sale hoy, el día siguiente está en Maracaibo, pero el tribunal de Maracaibo, cuando llegue al distribuidor y el distribuidor lo envíe al tribunal que va a evacuar la prueba, el tribunal no lo puede dar por aceptado, por recibido el expediente hasta que no concurran los términos de distancia. Entonces, no hay duda pues de que esa regla debe cumplirse. Y por supuesto, cuando el comisionado, en ambos casos, tanto el unidad primero y el segundo, termine la evaluación de la prueba, tendrá que indicar en el oficio que remite o en el auto que concluye la comisión cuántos días han transcurrido en ese tribunal comisionado, para que el comitente sepa el tiempo que sucedió, el tiempo que pasó en esa figura. El ordinal segundo, vamos a leerlo: si las pruebas fueron de evacuarse fuera del lugar de juicio, se contará a partir del auto de admisión, primero el término de la distancia concedido para la ida, a continuación los días del acto de evacuación que transcurran en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia. Recuerden, el término de la distancia, al día siguiente que empiezan a contarse los días en el comisionado, y finalmente el término de la distancia de vuelta, porque también sale del tribunal comisionado y el tiempo que llega hasta el tribunal de la causa, ese tiempo no corre en los lapsos de evacuación, los 30 días. No se entregarán en ningún caso a las partes interesadas los despachos de pruebas de los jueces. Hay una figura ahora en materia de comisión de los tribunales en Venezuela, una figura que se llama valija judicial, que está en la sede de la Dirección de la Magistratura, y por lo tanto ni siquiera ya se utiliza, porque la justicia es gratuita, el sistema de los couriers. Ya lo que hay es una figura de enviar esto a la valija judicial, y la valija judicial, que es una oficina de la DEN, envía estas actuaciones a los tribunales comisionados correspondientes, bueno, o al tribunal distribuidor de la zona en particular donde va esta comisión. Si las comisiones no fueron libradas por falta de gestión del interesado, el acto de evacuación se computará por los días que transcurran en el tribunal de la causa. Mientras tú te retardes más en consignar esas fotocopias para su certificación que yo hablé al principio o anteriormente, mientras tú tardes más para ello, más tiempo te va a quedar, el tiempo más corto para la evacuación de la prueba en el tribunal comisionado, y eso es lo que nos dice pues, aquí pues el artículo 400 en su ordenal segundo. Entonces, tenemos que tener claro eso de la evacuación. Cuando es el mismo tribunal donde se van a evaluar las cosas, no hay problema, son 30 días de evacuación, y como dije antes, el auto de admisión va a decir qué es lo que va a suceder en esos 30 días, y en el caso particular de la unidad primero y la segundo, de la comisión al mismo lugar, y el segundo ordinal a la comisión a un tribunal de la diferente competencia territorial del tribunal de la causa. Para terminar el tema número 6, que ya estamos pues en la parte, en este tema 5 y en este tema 6, en la prueba judicial de la legislación venezolana, que sería la segunda parte del programa, vamos a estudiar la actividad oficiosa del juez en materia probatoria. Sabemos por el principio de legitimación, que las partes son los únicos facultados para promover y evaluar pruebas. Por lo tanto, este punto se llama actividad oficiosa del juez en materia probatoria. No es que el juez va a promover y evaluar pruebas. El juez va a ordenar algunas actuaciones cuando él tenga dudas, ¿okay?, de una prueba en particular que no fue suficientemente resuelta en la evacuación. Y así encontramos el artículo 401 y el 514. El 401 es referido a los actos para mejor decidir o actos para mejor proveer de instrucción, y después de los 15 días del acto de informe, auto para mejor decidir o para mejor proveer aclarativos. O sea, hay dos oportunidades, repito, de acuerdo al 401 y el 514. En relación al 401 dice: concluido el lapso de probatorio, el juez de oficio, es una actuación netamente jurisdiccional, es un acto tan jurisdiccional que ese tiempo, como bien dice la última parte del artículo 401, el juez va a fijar el tiempo para cumplirla, y de ese auto de mero trámite y mera sustanciación no se va a abrir apelación. Y cumplida como sean las diligencias ordenadas por el juez, las partes podrán hacer observaciones al juez en el acto de informe sobre ese auto oficioso
particular que ordenó el auto para mejor decidir o el auto para mejor poseer. Insisto, estos autos son cuando el juez tiene alguna duda, repito, de una prueba evacuada o de algunas pruebas evacuadas, y por supuesto él tendrá la facultad de ordenar estas diligencias, repito, oficiosas. Las partes no entran en este punto en particular a discutir si son o no parte del proceso, porque de hecho no hay facultad legal para las partes, sino que es solamente facultad del juez para aclarar algún punto dudoso. El artículo 401 en su primer ordinal habla de hacer comparecer a cualquiera de los litigantes, cuando habla de litigantes, a cualquiera de las partes y sus apoderados, ¿okay?, para interrogarlos libremente sin juramento sobre algún hecho que aparezca dudoso o oscuro. El segundo, exigir la presentación de algún instrumento cuya existencia se mencionó en el procedimiento y no está. Le pueden pedir a la parte traiga al juicio, aquí al expediente, el documento tal. La comparecencia de algún testigo que, habiendo sido promovido por alguna de las partes, sin embargo, no rindió oportunamente la declaración, o que habiendo sido mencionado un testigo en el procedimiento, aparezca mencionado alguna prueba, o que habiendo sido promovido no compareció a declarar, y entonces el juez está en la facultad, de acuerdo a estas normas de acto para mejor decidir de instrucción, de llamarlo a tomarle él, no las partes. Él es el que le va a preguntar al testigo, no son las partes. Esto no es un acto de parte, esto es un acto del juez. Esto es un acto del poder jurisdiccional. Que se practique alguna inspección judicial en algún lugar que él considere pertinente, o se solicite o se vaya a una oficina pública y se le tome una inspección judicial de algún archivo público, etcétera, 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 y que tenga, por supuesto, relación con la causa que se discute. Y el ordinal quinto, que se practique alguna experticia sobre el punto que determina el tribunal, o se amplía o se aclara la existente en auto. Acuérdense ustedes que la experticia es una prueba indirecta, y el juez puede inclusive ordenar una experticia sobre la experticia, e inclusive ordenar, ¿okay?, una nueva experticia. Acuérdense ustedes cuando estudiaron la prueba indirecta, las figuras del artículo del Código Civil que así lo expresan. Entonces no hay duda de que estos serían los de instrucción, y los aclarativos están en el 514. Los del 514 habla exactamente de estos mismos, pero eliminan la figura del testigo. En este caso en particular no se habla de testigos, pero sí se habla de los otros supuestos, a comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlo, la presentación de algún instrumento, se practica alguna inspección, o se haga una experticia nueva, o se haga una experticia sobre la experticia anterior, etcétera, etcétera. Aquí pues si las llama, el legislador las llama auto para mejor proveer en el 514, bueno, porque este artículo quedó casi igual de lo que estaba redactado en el 516. ¿Por qué? Porque el 401 es una innovación, si es que vale el término, del Código de 1987. Entonces no hay duda pues de que tienen las mismas cualidades, no son apelables, son autos jurisdiccionales completamente. Solo dice que si se ocasiona algún gasto, dice la parte final del código, serán a cargo de las partes por la mitad. Ahora, estos autos para mejor decidir aclarativos del 514 son 15 días después del acto de informe. Todos sabemos por procesal que el proceso, después de los 15 días de informe, ya el expediente, ya no hay causa y el expediente entra en estado de sentencia con los 60 días más los 30 prorrogables. Pero el 515 del Código de Procedimiento dice que mientras existan autos para mejor proveer de aclarativos después del acto de informe, entre los 15 días siguientes al acto de informe, como bien dice el cabezamiento del 514, que repito, en ambos casos, que se me olvidó decírselo, en ambos casos son días consecutivos, no son días de despacho, por supuesto, hablando sábado y domingo, no son días de despacho, son días consecutivos, estos 15 días. Dice el 515 que presentados los informes o cumplidos como sean los autos para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, empezarán a correr los 60 días para la sentencia. Entonces, si hay actos para mejor proveer de los que prevé el 514, se suspenderá el tiempo de sentencia hasta tanto sean resueltos esos autos para esa diligencia que el juez ordenó. En ambos casos, repito, de aclarativos de instrucción son inapelables, son autos de mero trámite y mera sustanciación, y es para que el juez aclare dudas. ¿Ok? Y en el caso concreto de los autos para mejor proveer aclarativos después del acto de informes,
no se verá recurso alguno igual que el anterior, pero las partes podrán hacer observaciones antes de la sentencia en el caso de lo del 514-401, observaciones en el acto de informe, en el escrito de informe. Mientras que en el acto para mejor decidir, si el juez no ha dictado sentencia, las partes tienen facultad para hacer observaciones sobre los puntos que tuvieron o que se ordenaron en este auto para mejor proveer o auto para mejor decidir. Bachilleres, este es el final del tema número 6.